Buenas tardes, buenas noches para otros. 1:52 aquí en Nueva York. Compartimos el segmento horario con Miami. Son las 13:52, Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Nos vemos en abril. Gracias. Ya el primer cupo completo para el día, creo que es el 9. Y las 7:58 en España e Italia. ¿Cómo están? Resonamos juntos en voltear la mirada hacia adentro y ante tanto que está sucediendo en el afuera, es imperativo recapitular con nosotros mismos, habitarnos en paz. Y para ello nada mejor que reconocernos. Creo yo, el camino también es meditar, respirar y estar todas las veces que sea posible en nosotros mismos. Siempre el afuera te va a distraer, con más o con menos sonoridad, pero habitarnos creo es la clave. Y con tanto aprendido y comprendido en estos 23 meses y en estos más de 700 despertares que hemos transitado juntos como comunidad, como sangha, la invitación urge a recapitular con esta experiencia humana que estoy siendo. En este mundo dual, en este sueño del cual somos parte por habitar en esta 3D, importantísimo. Crear desde el adentro mi propia realidad, encender esa llama que me habita, potenciar este templo de luz para que juntos, hermanados en esto de ser humanos, nos iluminemos unos a otros. Bendecido jueves, como una unidad de despertar. Ya lo saben, con el avioncito de abajo comparten los contenidos. ¿Por qué? Porque ya llega Álvaro Deudero y con él, yo sé que tanto hablamos de la espiritualidad, pero hay una espiritualidad práctica, una espiritualidad que implemento en mí. Y de esto se trata. Cuando me conozco, cuando me practico, cuando me habito, todo tiene sentido porque me sé parte de un plan mayor. Así que desde España nos va a acompañar hoy Álvaro en la edición 708 de Despertar. Hola mi querido Alfa, ¿cómo te va? Espero verte en abril. Estoy llegando a Buenos Aires. Me encantaría un queridísimo amigo, Alfa Walter. Si tienen preguntas, les voy a sugerir que las envíen al final de nuestro encuentro. Vamos a desarrollar este tema hoy de vibrar alto, que no significa siempre estar allá arriba, ¿no? Vibrar alto es vibrar alto conmigo, no comparándome con un otro, con la vida de un otro, con la vida que muchos reflejan en las redes sociales, porque yo vine a ser yo, Alfa vino a ser Alfa. Cada uno de nosotros vinimos a vivir nuestra propia experiencia humana y en esto debemos ejercer la maestría de la vida, no en parecerme, en sentir que si aquel triunfó, o por lo menos yo creo que triunfó en el mundo del afuera, si aquel tiene tantos seguidores o porristas o admiradores, entonces yo debiera parecerme. No, vinimos a ser, y esto sí es para mí súper importante compartirlo con ustedes porque es mi propio trabajo, porque todo lo que comparto en las redes es mi propia experiencia, que no es ni mejor ni peor. Siempre lo digo, en la escuelita de la vida todos vinimos a aprender. A veces
nos toca ser alumnos, otras veces compartimos amorosamente nuestra experiencia como compañeros, como mentores, como hermanos, pero a vivir la vida que por lo menos aquí ahora es la que conozco. No la poseo, no soy dueña de nada, pero la puedo experimentar. Y voy a intentar en esta experiencia humana ser mi mejor versión para conmigo. Ya lo saben, y ayer lo comenté y después lo vi en las redes. No hay más mesas examinatorias en esta aventura del ser yo misma o yo mismo. El examen no te lo puede tomar nadie. La materia que me estoy llevando a marzo es esto de no practicarme conmigo. Porque en el mundo de la afuera me compré todo, hice todos los cursos, seminarios presenciales, Zoom, maestrías, diplomas, certificados. Y me estoy llevando a marzo el ejercer este ser que soy, en libertad. Cuando me declaro autosuficiente en esta experiencia humana, me declaro a vivir en libertad, a elegir aquí ahora por dónde quiero resonar en esto del ser, ¿no? ¿Me acompañaron hasta ahí? Bueno, me cuentan un poquito, hola Ulises, me cuentan un poquito dónde se encuentran y seguramente ya se va a sumar nuestro invitado de hoy, que es mi querido Álvaro Deudero. Hola Juli. Igualmente, Ulises, gracias por estar, gracias por sumarte, siempre, siempre alentando a esta sanga, a esta comunidad con mensajes amorosos. Y yo creo que cada día potenciarnos en este amor que somos y a veces nos olvidamos es fundamental, a recordarnos. Nos estamos experimentando como humanos. Por favor, no se la hagan tan pesada. La vida es mucho más fácil de lo que nos contaron. Buenos Aires, Bogotá, Colombia. Ahí los comienzo a leer. Juliana también en Colombia. A ver, ¿dónde más están? Desde New Jersey. Muy bien. Ya se unió nuestro invitado de hoy, Álvaro. Pedime participar, por favor. A ver si lo puedo sumar. Aquí está. Vamos a ver cómo andan las con. En España habrá. ¡Hola! Hola, Álvaro. Muy buenas Alicia, ¿qué tal? Gracias, gracias, gracias por sumarte con tu amorosa sabiduría, con tu conocimiento a esta expansión en sanga, en comunidad, de estos espíritus que nos estamos dando cuenta que estamos en experimentación. No vinimos con un manual de instrucciones. 1, 2, 3. Para ser humano usted tiene que hacer así, 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 ¿no? Bienvenido a Despertares, Álvaro. Para aquellos que aún no te conocen, me gustaría que te presentes, por favor. Muy bien, muchas gracias por invitarme. Un placer. Me presento, pues mi nombre es Álvaro. Mi nombre es Álvaro y nací en España y más allá de eso, soy un montón de cosas, ¿sí? Tú bien sabes. No sé si quieres saber algo en concreto sobre esta persona que tienes aquí No, delante. porque, ¿sabés qué? No hablo ya de los títulos, ¿no? De Sí. las maestrías, sino de tu propia experiencia, que Mm, creo que es muy motivadora, porque mm, hablar a nivel personal de cómo me di cuenta, cómo comencé a reconocerme, creo que es lo valioso, ¿no? y sí, Desde y ese sí. lugar. Es, es un recorrido muy largo, muy largo de muchas vidas, de hecho. Bien. Eh, pero creo que cuando uno empieza a preguntarse quiénes somos, quién soy, qué estamos haciendo aquí, ¿sí? Empiezan a abrirse ciertas puertas internas. Entonces, bueno, yo tuve la suerte, lo considero una suerte, de ser un niño que desde ya los 4 o 5 añitos me lo preguntaba, ¿no? Entonces, por ahí empezó todo. ¿Te sentiste un niño diferente Mm, por preguntarte cosas que a veces pensamos los niños no se preguntan? Y sí, bueno, no sé si diferente es la palabra, pero
pero tuve que pasar un proceso que tenía que ver con, bueno, con lo que traía, me fui dando cuenta mucho después, de adaptación, ¿no? ¿Mm? ¿Sí? De adaptación a lo que mis sentidos experimentaban, lo que mis ojos veían, lo que mis oídos escuchaban y a lo que estaba pasando dentro de mí, que obviamente de pequeñito no entendía nada, ni de pequeñito ni de adolescente. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí adentro? Y bueno, ahora te puedo decir que lo que estaba pasando era una búsqueda inmanente desde dentro de Dios. Sí, en aquel momento lo que estaba pasando lo podría llamar una tortura. Sí, Claro, imagínate, me una estás hablando de dificultad. 4 o 5 años Sí. hasta la adolescencia. Ujú. Sí, 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 ya te digo, un largo camino de mucho cuestionamiento, ¿no? De mucho preguntarme qué es esto, qué es esto, ¿no? La tendencia del alma siempre fue hacia el arte, en mi caso. Entonces, bueno, por ahí me desvié hacia lo artístico y tratando de, en el arte, encontrar alguna respuesta, pero ni siquiera sabía muy bien las preguntas. Entonces, mucha confusión, mucha sensibilidad, mucho dolor, sí. Hasta que, bueno, la noche oscura se convierte en amanecer. Las noches, porque parece Y que sí. fueron muchas. En esto quisiera hacer un pequeño anclaje. ¿Y en Mm, casa ujú. cómo vivías esto? ¿Te sentías comprendido por la familia o eras la oveja multicolor? En casa era un poco, con muchísimo amor lo digo, un poco lo mismo que fuera de casa, era un proceso de adaptación, ¿sí? Eh, esto no es algo que yo expusiera públicamente, porque ni siquiera yo era consciente de lo que vivía, ¿no? Yo te hablo ahora, unos cuantos años más tarde, puedo llevar la vista atrás, tenemos ese poder, los seres humanos, de viajar en el tiempo y, bueno, asumir ciertas experiencias, ¿no? Para seguir evolucionando. En aquel momento era tal mi incomprensión que lo único que podía hacer era dejar pasar un día tras otro, ¿sí? Y, bueno, seguir jugando a este juego de la vida desde un poco desde la inconsciencia, desde la inercia, ¿sí? Ujú. Tuve la suerte de tener padres amorosos, ¿sí? Aunque esto no fuera un tema del que se hablara, o, ¿sí? Pero bueno, eran presentes, eran amorosos, cada uno a su manera, con sus historias, con sus karmas, ¿sí? Ujú. Y bueno, poco a poco pues fui convirtiéndome en esto. En este maravilloso ser que hoy se comparte con nosotros en Despertares. Álvaro, recién Gracias. decías algo muy valioso, ¿no? Eh, hasta que la noche o las noches oscuras se convirtieron en amaneceres. Ujú. ¿Cómo sucedió esto? Bueno, esto yo creo que es un proceso, ¿sí? Que no es un... Yo creo que el despertar en sí mismo es un camino, es una evolución, ¿sí? Sí que llega un punto, llega un momento en el que, bueno, como cuando estás dormido, pumba, dices, ok, ya estoy despierto, ya me he despertado, ahora me toca levantarme y empezar a caminar, que es verdaderamente el trabajo, ¿sí? Es verdaderamente el viaje interior, no es el despertar, es una vez que me desperté, ¿sí? Pero sí que hay un proceso ahí de momento en el que, uy, me estoy despertando, no sé si estoy dormido, si estoy... Sí, creo que es un proceso. Entonces, en mí ese proceso duró unos 10 años, el proceso de despertar. Desde el primer momento en el que yo considero, en este presente, que tuve la primera experiencia de Dios, por así decirlo, ¿sí? El primer momento de presencia plena en esta vida, más allá de un yo, más allá de Álvaro, que eso sucedió con unos 20 años más o menos. Desde ese momento todo empeoró. Ujú. ¿Sí? No es que, wow, ahora todo es bonito, todo empeoró, todo fue cada vez más catártico hasta tocar suelo muy profundo, muy profundo, muy profundo. Y desde ahí, bueno, tan bajo estaba que solo podía subir. ¿Sí? Claro, viste, a veces pasa, ¿no? Esto de tocar el suprafondo, el más abajo, para después darme cuenta que quiero salir, no es que tengo, Y sí, es que quiero salir. Y, y si uno Dios conecta... fue una, perdón que te interrumpa, y No, no, Dios no. fue una voz, una presencia,
un resonar, un sentir, un darme cuenta. ¿Cómo fue tu propia experiencia? Pues en un principio lo experimenté como una voz, ¿sí? Luego más tarde me di cuenta de que eso no era Dios, ¿sí? O de que era solamente una mínima partecita chiquitita de Dios. Pero en un principio fue a través de una voz, ¿sí? Una voz incomprensible para mí, sobre todo por la edad que tenía y por el momento de mi vida en el que estaba, era totalmente... o sea, el pensamiento que continuaba eso era, me estoy volviendo loco, ¿sí? Con el paso del tiempo esa voz se va transformando en un sentir, como decías, ¿sí? En una experiencia. Y como antes estabas hablando, ¿no? En este camino empieza a aparecer la intención, la voluntad, ¿sí? De querer entender, de querer llegar a respuestas, ¿no? De querer de tratar de explicar qué está pasando, ¿no? Entonces, en ese proceso de sentir y de escuchar y de ver, ¿m? Lo que empiezan a hacer es una voluntad muy fuerte en mí de búsqueda. Entonces empiezo a estudiar. ¿M? Personalmente yo creo que el sendero hacia lo divino, ¿sí? El camino místico, sucede a través de experiencias, ¿sí? De experiencias. Normalmente van unidas en cierto modo al dolor, ¿sí? No tiene por qué, pero van más o menos unidas. A través de experiencias, a través del estudio, ¿sí? Y a través, sobre todo, del silencio. Oh, ¿No? wow. Sí, sí. Lo que también se llama meditación, pero bueno, creo que es una palabra la palabra meditación creo que a veces confunde más que aclarar. Entonces yo prefiero llamarlo el sendero del silencio, ¿sí? Creo que son las tres vías a través de las cuales uno llega a lo que podemos entender en nuestro limitado En nuestra intelecto tremenda como... Y ignorancia, sí, ¿no? y sí, Sí, porque a veces hay que rendirse al proceso y sí. que se manifiesta de una y mil formas diferentes. Y yo siempre digo, bajar la cabeza, rendirme a la vida, y porque la vida es, ya está. Tal cual, es un proceso de rendición. Es un Lo que proceso pasa de que, que, humilde que rendición. el yo no se quiere rendir. No, no, el muñequito del ego de ahí Mm, arriba que ha creado tantos personajes está tan ocupado además y nos mantiene como tan ocupados con los ojos en el afuera ujú. que cuando llegan estos maravillosos procesos, este, pues bueno, hay que ir al silencio. Y yo creo que en esto sí la meditación, y la puedo convocar, por lo menos en mi experiencia personal, me ha llevado a quietar la mente, ¿no? Y la Ujú. práctica continua y constante, habitando periodos muy largos de silencio, porque meditar no es solamente respirar con la mente atenta y presente, ¿no? Meditar también es hacerme cargo de este vacío que también estoy siendo, sin preguntas y sin respuestas, simplemente siendo ese espacio, ¿no? Sí, totalmente. En esa primera oportunidad en que sentiste esta comunión con Dios y con esa voz, ¿cuál fue el mensaje que interpretaste? ¿Te sentiste, wow, un iluminado, un elegido? Che, muchachos, No, no, acá para Dios nada. me... No, ¿viste? Para Acá Dios nada. me eligió a mí, me tocó en España, donde yo No, no. vivo, porque vengo con un proceso. ¿Cómo fue? Para nada. Vamos a tomarlo con un poco de humor Y también. menos mal Claro. que no fue así. Eh, Mira, justamente ahora dentro de poquito voy a publicar un libro en el que cuento un poco de esto, precisamente. Eh, la primera vez que yo escuché, ¿sí? No lo sentí, sino escuché con esos 20 años, fue algo muy, muy cómico, tiempo atrás, ahora lo puedo ver como algo muy cómico, porque yo estaba desesperado, ¿sí? Yo estaba completamente desesperado y yo supliqué a Dios que se manifestara, ¿sabes? Pero como un niño pequeño enrabietado, ¿sí? O te presentas aquí o ya me voy, ¿sí?
Y No entonces, contás conmigo, escúchame, ¿eh? Hasta hoy te doy esto es, permiso, ¿no? dale. Entonces, en ese momento yo estaba paseando por el campo y en ese momento una mosca se plantó en el brazo. Entonces mi acto reflejo fue darle un golpe, ¿no? Y secarla. Sí, la mosca se fue e inmediatamente esa voz, la primera vez que la escuché fue ahí, me dijo, Dios se posa en tu brazo y tú intentas matarla. Entonces, claro, yo me quedo diciendo, ¿cómo? ¿Dios es una mosca? No entiendo nada. Sí, no entiendo nada. Apareció esa voz que no identifiqué conmigo, ¿sí? Con mi propia voz. Un poquito más tarde, esto me llevó a entender, a sentir, ahí sí, sentir que Dios es esa mosca porque Dios está absolutamente en todo. ¿Mm? Eh, a lo largo del tiempo en el que ese sentir se fue incrementando, eh, atravesando muchísimo dolor, como te digo, muchísima inestabilidad, bueno, todo lo que uno tiene que atravesar, ¿sí? Todas sus sombras, ¿sí? Todo el karma que uno tiene que ir disolviendo en el hacer, en el vivir, esa sensación de unidad de Dios, se fue transformando en una especie de quietud interior en el cual, digamos, no es fácil explicar esto con palabras, ¿sí? A mí hay una frase del Tao que me encanta, del Tao Te Ching, el comienzo del Tao Te Ching, que dice, el Tao que puede expresarse no es el verdadero Tao, ¿sí? Entonces, eh, ahora me encuentro en eso, ¿sí? Ahora me encuentro en eso. Sí, una quietud, un silencio no elegido, ¿sí? Estar caminando y estar en quietud, estar hablando y estar en quietud, estar comiendo, estar en quietud, estar teniendo sexo, estar en quietud, estar en una quietud interior constante, presente, que paradójicamente a lo que yo imaginaba me anclaba a la tierra, ¿sí? No me sacaba, no me volaba, sí, por eso me gusta hablar de la mística y de la espiritualidad como algo práctico, Tal cual. ¿sí? Como algo Los práctico. pies en la tierra y el corazón en el cielo. Esto es, esto es. Wow. Estamos aquí para bajar el cielo a la tierra. Y habilitarnos a vivir esa experiencia, ¿no? Pero Eso es. nos distraemos tanto queriendo parecer, nos hemos distraído queriendo tener, y parece ser que la gran maestría es simplemente ser. Y sí, Cuando te comienza a habitar esta paz, sientes que es Dios que hace que tu propio instrumento vibre de esa forma. buena pregunta. No considero que eso sea Dios como tal, porque insisto que mi concepto de Dios es mucho más elevado, ¿sí? Es inexpresable. ¿Mm? Es una vivencia, es una experiencia que no te puedo describir. ¿Mm? Es una conciencia, a lo Y sí, mejor sí, sí, una sí, tiene. frecuencia. Esto es, va por ahí, sí, va por ahí. Ujú. Eh, más que ser Dios llamándome, ¿sí? Es la parte más elevada de mí recordándome que soy una parte de esa entidad superior. ¿Mm? Es como una antigravedad, ¿sí? O sea, sé que esto es un poco contradictorio a lo que he dicho antes de anclarme en la tierra, ¿sí? No, no Eh, me resulta contradictorio, no, me va. parece que ahí vamos, no. Y sí, es Es estar en todo, contacto con esa, es todo. con esa polaridad, ¿sí? Con esa polaridad energética, de sentir esa gravedad que te trae a la tierra, que te baja aquí, a este plano físico, ¿sí? Y al mismo tiempo experimentar ese hilo que te va tirando
hacia algo más elevado aunque no sepas qué es, ¿sí? Y ahí sí dejarse ser, sin despegar los pies, como hablábamos, ¿sí? O sea, a mí el paso de esa voz, de ese sentir a una experiencia más profunda y más nítida y más presente en una constante, viene de una negación de la vida, ¿sí? Viene de un momento en mí, cuando ya llevo mucho estudiado, mucho recorrido y mucho experimentado, en el cual yo me crucifico, en el cual yo digo, me voy, ¿sí? Álvaro ya no está, me me entrego absolutamente a no ser Álvaro. Y entonces ahí empieza bueno, empiezo a tener un viaje muy profundo hacia adentro. Ya no te hablo tanto de experiencia hacia adentro, sino de disolución de Álvaro. ¿Mm? Esto sí que no puedo explicarlo con palabras a día de Es hoy. el todo y es la nada, ¿no? Mm. Pero Álvaro vino, a ver, corregime si me equivoco, a experimentar una vida humana. Y tanto, vino a experimentar a Álvaro. Vino, no puede ser otro, no puede ser Fanny, ni No, Caro, ni Alicia. Álvaro vino a ser Álvaro. sí. Y Álvaro se disolvió de todos esos personajes, de todas Para esas ser Álvaro. para Álvaro se ser disolvió Álvaro. para ser Álvaro. ¿Sí? Tal cual. Este es el asunto de estar en la Tierra. Ahí ¿Sí? está, ahí está. Yo en este camino de espiritualidad me encuentro muchísimo a gente que empieza a tener un despertar, empieza a conectar con este tipo bueno, de eventos internos Ujú. y se quieren ir, desde una melancolía, una nostalgia de querer volver al hogar, la vida me aburre, ahora me quiero ir a la India, me quiero ir a un templo, me quiero ir al monte yo solo, ¿sí? Pero Estoy esos tan... son viajes del ego, ¿no? Y Yo creo sí, que de esto va, ¿no? Es como, yo siempre digo, la espiritualidad, la gente con la que he trabajado y la gente que me conoce bien, lo sabe muy bien, siempre digo, la espiritualidad y la mística son para ir a comprar el pan el lunes por la mañana, ¿sí? Y que en el acto de ir a la panadería y comprar el pan puedas experimentar lo milagroso, el milagro que es ir a comprar el pan en una panadería. ¿Mm? el milagro que es despertarme y darme cuenta que estoy viva. Y sí, Ya, exactamente. ya entiendo lo de ir a comprar el pan, pero a ver, estuvimos tan distraídos, y siempre lo recuerdo, lo decía mi hermano Facundo Cabral, que tomábamos la vida, como dicen los americanos, de granted, ¿no? Es como que, bueno, total, la vida es, y otro día que me levanté, y ahí vamos, en piloto automático, a encarar un nuevo día sin saber quién soy, para qué estoy, cuál es el sentido de mi existencia. Pero bueno, llega un momento, yo creo que a cada uno, de acuerdo a su nivel de percepción, donde todo eso de la afuera ya, y, y esos viajes, esos ego trip, y esos egos espirituales, eh, tienen que disolverse, porque esta es una escuelita y acá vinimos a experimentar y a transitar todo. Y sí. Este, cuando, cuando creo, humildemente te animaste a disolverte para encontrarte. Ujú. ¿Sentiste que en ese momento tu vida tenía un propósito diferente? En ese momento, por primera vez, mi vida dejó de tener un propósito. ¡Wow! Y entonces pude escuchar un propósito mayor, que no tenía que ver conmigo. ¿Mm? Pero como te digo, para eso, para poder llegar a esa disolución, que es involuntaria, aunque uno ponga voluntad, ¿sí? Uno tiene que poner toda esa voluntad, pero sucede involuntariamente. Eh, para llegar ahí, uno tiene que recorrerse a sí mismo mucho. Tiene que pasar ese ego espiritual, tiene sí. Por eso es conócete a ti mismo primero
y luego conocerás al universo y a los dioses, ¿sí? Uno tiene que pasar por ahí, por toda por todo ese ego, por todo... Es una maravilla el ego, es una auténtica maravilla. ¿Mm? No se trata de eliminarlo. Cuando digo disolverlo, Ni no se pelearnos trata con de... él. Claro, 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 exactamente. pero entender que es parte de un juego y de una Mm, dualidad en la cual nos experimentamos, ¿no? Tiene un y sí, sentido, sí, pero yo totalmente. no creo que el sentido de esta existencia sea solamente experimentar el ego. El ego es el que nos viste de ciertos personajes para Mm, transitarnos en lo que yo llamo un estado de sobreviviente, porque mm, hasta que no transitas una o mil, las que sean, noches oscuras del alma, hasta que no te habitas en tus silencios y hasta que no te rendís profundamente y humildemente a esto que llamamos vida, mm. me parece que el milagro del ser está muy lejano, ¿no? Y sí, sí. Realmente está muy cerquita, pero efectivamente uno lo experimenta como algo muy lejos. Bueno, la gran mayoría ni se lo plantea. Estamos, por fortuna, estamos en una era en la que ya mucha gente aunque sea se lo plantea, ¿sí? Es una bendición estar en este momento, aunque parezca tan oscuro. Es una era increíble, increíble. Yo lo veo como una era dorada de creación Mm. maravillosa para aquel que se anime a vivir el proceso, Y ¿cierto? sí, y Porque hay que sí. tener mucho coraje para esto, ¿eh? Hay Mm. que ser el superhéroe de mi propia historia. Sí, sí, sí. Ya te digo, uno tiene que enfrentarse a sí mismo. Efectivamente, no para experimentar el ego, como hablabas tú, sino que para que la experiencia pueda usar al ego. Porque lo que somos no es ego, es experiencia. Nosotros somos vida, tú bien lo sabes. Pero la vida tiene que usar a ese Álvaro para, por ejemplo, estar intercambiando este momento contigo. ¿Mm? O sea, lo que sea Sí, ese con todo tigo. lo que nos acompaña. ¿Sí? No, es que además, fíjate, lo más valioso que tenemos, que es nuestro tiempo, y aquí estamos, Y sí. nutriéndonos en esta hermandad, yo digo, de darnos Mm, cuenta que somos humanos. mm. Ahí, Sí. experimentándonos, nutriéndonos, porque con que un corazón, en este instante, en el transcurso de este encuentro, se sienta tocado simplemente por decir, ¿y de qué va todo esto? Mm, Me parece que sí. ya está el sentido del encuentro. Totalmente, totalmente. Yo no tengo más intención que esa. ¿Sí? Claro, yo la misma. Que, sí, inspirar a que uno se haga esas preguntas con amor. Y que cada uno viva su propio proceso, porque aquí Mm, hay algo que lo veo, que lo comento últimamente, no lo critico, me parece que también es parte de esta dualidad, donde supuestos maestros, gurús, coaches, te llevan a su propio proceso mm, para que tú te despiertes, te mm. ilumines. Mis maestros siempre me llevaron a mi propio despertar. Me Eso es. acompañaron con libertad en el proceso, Mm. pero la semilla estaba en mí, como en cada uno de nosotros. Y desde ese lugar y con muchísima Totalmente, libertad, vamos a encender, a ver, hacer el trabajo, ¿no? totalmente. Sí, sí, sí. El libre albedrío, si nos lo dio Dios, ¿cómo nos lo va a quitar un gurú? No es posible esto. Efectivamente, totalmente. O sea, uno tiene que descubrir su propia verdad. Está dentro, está absolutamente dentro. Eh, Todos los maestros y maestras a lo largo de la historia de la humanidad, los verdaderos y sabios maestros que tenemos la suerte, insisto, de poder llegar a ellos, ¿sí? Aunque sea al principio a través de un libro, ¿sí? Luego eso va llevando a un lugar metafísico, pero todos han insistido en todas las maneras posibles, habidas y por haber en todos los idiomas, el camino es hacia adentro, la verdad está dentro de ti, el reino de los cielos está dentro, es una parte de ti, o tú eres una parte de Dios, ¿sí? Que suena más bonito, suena con menos pelea, Ujú. ¿sí? Es hacia adentro, ¿sí? Cualquier maestro que te indique que Dios está ahí o en esa forma, en esa manera,
si llegó a tu vida es porque tal vez haya que escuchar eso y que pasar por ahí, pero Tal no te quedes cual. con eso, no te quedes con eso, tienes que encontrar tu verdad, ¿sí? A mí me encanta que me refuten lo que yo considero como verdad, porque ahí está sucediendo el trabajo. ¿Mm? Ahí es de verdad cuando está sucediendo el viaje interior en la persona. ¿Mm? Cuando se cuestiona. Cuando- nadie te puede decir quién eres. Nadie. Solo yo Absolutamente tengo las nadie. llaves de este reino, ¿no? Sí, Pero si sí. no me doy cuenta que las tengo, qué Ujú. difícil es poder abrir acá, ¿no? Y sí, totalmente. Totalmente. Es también parte del milagro. Eh, aprender a discernir. ¿Mm? Aprender a darse cuenta de que sí y de que no sin juzgar. Esa yo Ahí creo que está. es la labor difícil, ¿sí? A discernir, uy, este maestro no es para mí, pero no por ello lo juzgo, ¿sí? No, no, Esto no yo es... digo desde esto, desde el Claro, resonar, ¿viste? sí, sí, esto es... Esta corazonada no se equivoca. Mm, Esto no me llega como siento que debe llegar, sin la mm, crítica, pero observando, estando atento, porque si no, otra vez me quedo dormida en mi propia experiencia humana, mm, esperando que venga el otro a despertarme, iluminarme, y la verdad, con mucho amor lo digo, yo no creo que va a venir nadie de la afuera a despertar a un otro a su mm, propia experiencia humana. Lo podrá acompañar en el proceso mm. amorosamente, pero la llave de la entrada al reino la tengo yo en esta experiencia que se llama Alicia. Eh, Así es. en lo personal, Álvaro, a partir de este encuentro contigo, ¿sentiste que todo tiene un propósito, que todo existe por un propósito mayor? Sí, absolutamente sí. ¿Cuál es el propósito mayor? Bueno, eso creo que es una de las cosas que uno tiene que encontrar dentro de sí mismo y que es una de esas verdades que, aunque yo te diga la que pienso, ¿sí? Eh, espero que no sea ni la tuya ni la de nadie que nos esté escuchando hasta que la haga suya, ¿sí? Realmente es una pregunta a la que no suelo responder. ¿Mm? Eh, La pasamos precis- si quieres. precisamente por eso. En un nivel menos sutil, ¿sí? Menos sutil, te diría que yo he venido a experimentarme a Álvaro, ¿sí? A experimentarme a mí, ¿sí? Como decíamos antes, pero lo que verdaderamente soy, aquí ahora, ha venido a experimentar a Alicia. ¿Mm? Eso en un nivel de profundidad no muy honda, ¿vale? En otro nivel de profundidad muy honda, esa prefiero no responderla, si te parece bien, Me con todo mi parece amor. desde la libertad de ejercernos Mm. en esto de yo puedo preguntar y tú puedes no contestar. Por supuesto que sí, desde esta libertad, por supuesto que sí. Mm. Ah, Insisto en que animo a que todo el mundo se haga esa pregunta, porque es una de las grandes preguntas. ¿Sí? ¿Quién soy y cuál es el propósito de esto? No de mi vida, de esto. ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Sí? ¿quieren Animo. contestar? A ver, hiciste la propuesta y Mm, abrimos este espacio para que el que tenga ganas de contestar, ¿eh? por favor, sí. Aquí estamos para Mm, escucharnos, para resonar juntos, para acompañarnos en este proceso. No es una mm. conferencia. Así que el que tenga ganas de participar, el que tenga ganas de escribir cómo resuena, ahí vamos. Y, y hoy en esta experiencia que estás haciendo, ¿sentís que el compartirte con un otro es parte del camino? Por lo menos aquí ahora. Sí, 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 totalmente. Sí, creo que la experiencia sin compartirse siempre va a estar a mitad. A mitad, Wow, sí. Para eso hemos venido. O sea, no estoy hablando del propósito, aunque lo parezca, pero en una pequeña parte, hemos venido a experimentar el plano físico. Y en el plano físico no somos unidad. ¿Sí? En el plano físico no somos unidad. Fuera del plano físico lo somos. ¿Sí? Por eso a esto me refiero con estar muy en la tierra, con la espiritualidad muy práctica. ¿Sí? O sea, yo soy yo, tú eres tú, vivimos en polaridad y hay que asumirlo, hay que aceptarlo, pero desde la conciencia de la unidad. ¿Mm?
Eso para mí tiene que ver con ese proceso de despertar de la conciencia. Darme cuenta de, uy, espera, 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 espera. Lo que yo soy es lo mismo que lo que es ese que tengo delante. Pero nos vemos como algo distinto. Vamos a jugar a esto. ¿Sí? Como un niño, con entusiasmo. Vamos a Ahí jugar. está, como un Voy a juego. jugar a ser Álvaro. Sí, voy a jugar a ser Álvaro hablando con Alicia. A ver qué pasa. Sí, pero sé que somos un mismo ser. Que somos conciencia. ¿Mm? Y más allá de conciencia, mucho más. Sí, mucho más. ¿Mm? Pero hay Para, que entrar en este juego, hay que participar con entusiasmo. ¿no? Y con amor y con Mm, alegría, porque hemos tomado esto de ser seres espirituales como, bueno, me voy a poner un trajecito, me pongo seria, porque este es un tema serio sí, que sí. va... No, no, me parece que pasa desde ese niño que habitamos y que a veces nos Mm, descolgamos, hasta experimentarnos con alegría, con una mm. sonrisa. Esto no es para, viste, arrancarme la piel y llorar, y aunque a veces sí, hay procesos, esas noches oscuras del alma, Mm, que casi todos creo las hemos vivido, donde sí, uno surrender, te rendís porque ya no podés más. sí, Y cada uno vive su propio proceso, ¿cierto? A mí en lo totalmente. personal, y no me da ningún pudor contarlo porque estamos en comunidad, me llevó a desprenderme, porque era el proceso de mi propia alma, de todo en la materia, porque todo me pesaba. Mm, Pero esto no es como lo viven otras almas, y no es que sea el camino correcto ni incorrecto. Desde la libertad de ejercerme, mi gran trabajo fue desprenderme de tanto, para poder comenzar a comulgar con más libertad y más frescura con este ser que me estaba habitando y yo desconocía, ¿no? y A sí. veces pasa desde este lugar. Entre tus contenidos, que me gustan muchísimo y me nutren, eh, me quedo con algunas cosas como vibrar alto no es siempre estar tan arriba, ¿no? ¿A qué te referís con esto? Sí, sí, sí. Creo que es un malentendido muy habitual en esta espiritualidad superficial, vamos a decir, ¿no? En el cual uno tiene que vibrar alto, vibrar alto, vibrar alto, sí, somos todo amor, pero no me hablo con mi padre, pero somos todo amor, pero a mi vecino no lo aguanto, ¿m? Pero hay que vibrar alto, hay que vibrar alto. ¿M? Eh, lo que yo entiendo por vibrar alto, ¿sí? Tiene que ver con el equilibrio, ¿sí? Creo que aquí entramos en un conflicto conceptual, ¿sí? Porque alto es arriba, bajo es malo, alto es bueno, ¿sí? Eh, parte del proceso espiritual que todos los maestros nos han contado, sobre todo la figura de Jesús, viene a través de liberarnos de los juicios, ¿sí? De lo que él llama perdonar. ¿Mm? Mientras alto sea bueno y bajo sea malo, vamos a estar en una polaridad que nos va a llevar al desequilibrio y al caos, ¿sí? Entonces, cuando se dice vibrar alto, realmente casi todo el mundo lo relaciona con una frecuencia energética de positividad, de buena, algo bueno, algo bueno. Pum para arriba, pum Sí, para estoy arriba. feliz, tengo energía, sí, estoy yang a tope, ¿sí? Eh, pero luego, claro, viene la noche, el sol se va, y dice, uy, hoy estoy bajo, hoy la vida no me gusta tanto, ¿sí? Hoy estoy un poco de bajón, tal, espera, mañana hablamos mejor, ¿sí? Que hoy estoy mal. ¿Mm? ¿Qué sucede ahí? Que cuando uno pretende vibrar alto, en ese sentido, irremediablemente está condenado a irse abajo, irremediablemente, ¿sí? Uno no puede esperar que la marea esté siempre arriba, si no sería un caos, o que el sol no se vaya por la noche, Bueno, ¿sí? es Sí. parte de nuestro deseo tremendo de controlar Claro, todo, ¿no? De claro. poseer, de controlar, de mantenerme allí, porque si me mantengo allí, estoy siendo lo que me contaron que tengo que ser y estar siempre bien arriba, ¿cierto? Esto es, esto es. Y además suele pasar, suele pasar eh,
que cuando uno está vibrando siempre alto es por alguna causa externa. ¿Mm? Entonces al final uno le está dando el poder inconscientemente a esa circunstancia, a esa persona, a ese evento, a una emoción que no sabe ni por qué le vino. Ah, pero mira, estoy aquí, guau, 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 esto quiero conservarlo, quiero conservarlo. Vibrar alto tiene que ver con, más allá de las circunstancias externas, ¿sí? Ahí tomo lo que hablabas antes de ese desprendimiento de la materia, porque va muy relacionado. Eh, Más allá de lo externo, estar en altitud interna. Y la altitud interna, insisto, lo más cercano a la altitud es el silencio y la quietud. ¿Mm? Es esa elevación de conciencia, ¿sí? El propio concepto de elevar la conciencia pareciera que digamos que implica que la conciencia baja es peor que la alta. Y no tiene que ver con eso. Todos los estados de conciencia son absolutamente perfectos porque están son el efecto de una causa anterior. Y forma parte del equilibrio de lo que es la vida. Es absolutamente fantástico que sea así. ¿Mm? Vibrar alto, para empezar habría que profundizar en entender qué es eso de vibrar. ¿Sí? Vamos por ahí. ¿Quieres ir por ahí? Yo siempre quiero y a la vida voy por lo sí. Mm. Entrar en esto. Venga, yo solo me he metido. Qué maravilla. Parte de ese autodescubrimiento del ser, de lo que uno es darse cuenta de que lo que uno es vibración. ¿Mm? Más allá del cuerpo, más allá de la mente, ¿sí? Darse cuenta de que uno es vibración y de que la vibración, que es todo lo que se es, en realidad, es luz y sonido. ¿Mm? Esto intelectualmente es complejo de entender, ¿sí? Cuando uno llega a estados muy profundos de meditación puede experimentarlo más allá del cuerpo, llegar literalmente a esa experiencia, ¿sí? de esa luz y de ese sonido, ¿sí? A mí me gusta poner el ejemplo del rayo, ¿vale? Que el rayo es relámpago, que es luz, y es trueno, que es sonido. Son un solo ser, igual que el tiempo y el espacio. Si cae el relámpago, va a caer el trueno, ¿sí? Lo vas a escuchar o no, dependiendo de la cercanía o la lejanía de la luz. Pero son uno solo. Por lo general no somos conscientes de que nosotros somos luz y sonido porque el intelecto esto no lo puede comprender, ¿sí? Y hay un sentido, creo, detrás de todo eso, detrás de esa incomprensión, ¿sí? Porque si no, no podríamos ejercer la materia, no podríamos estar en el cuerpo y es absolutamente fundamental para disolver todo el karma, para corregir el tikkun, ¿sí? Es absolutamente necesario tener este cuerpo. Si no, seríamos lucecitas ahí, ¿sí? Ahora, si tú tomas una cuerda de una guitarra, para que suene, tiene que vibrar. ¿Sí? Es el ejemplo más claro que se me ocurre. El hecho de que nosotros estamos en vibración significa que estamos sonando. Tú misma decías antes, resonar, ¿no? Esto está en nuestro lenguaje cotidiano todo el tiempo, ¿vale? Todo sonido conlleva una luz y toda luz conlleva un sonido, pero no es visible a nuestros ojos ni es audible con nuestros oídos, ¿sí? El ojo alcanza del rojo al violeta, hasta ahí llega, ¿vale? En esa gama de colores, es el ojo humano. Lo que pasa del violeta es el ultravioleta, lo que está por abajo es el infrarrojo, no es perceptible, ¿sí? Pero nosotros estamos emanando luz constantemente y emitiendo un sonido. Darse cuenta de que uno está sonando, de que uno está vibrando, empieza, bueno, a mí personalmente me llevó, que además durante muchísimos años llevo haciendo música, ¿vale? Entonces, por ahí también me he relacionado mucho con la vibración a través del sonido, de la música. En mi viaje personal, cuando yo empecé a descubrir a través de la experiencia que yo era una vibración, empecé, con el conocimiento musical que además tengo, empecé a darme cuenta de que la vibración es modulable. Empecé a entender qué es la meditación desde ahí. Es una modulación de la frecuencia vibratoria, ¿sí? ¿Qué es lo que se eleva? ¿Sí? Se eleva del grave al agudo,
en la consciencia. ¿Mm? Ese tono agudo, 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 tan agudo que por momentos suena grave, eso es Dios. ¿Mm? Para mí, ¿vale? Om, Y sí, 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 sí. Ya hace 5.000 años que nos lo om. vienen contando. ¿Mm? Pero no lo llegamos a entender con el intelecto todavía, ¿sí? Entonces, bueno, hacemos que el OM, por ejemplo, sea simplemente, bueno, meditamos y hacemos OM, pero no sabemos qué estamos haciendo, ¿sí? El OM, el verdadero OM se escucha desde dentro y sin estos oídos, ¿sí? Se habla Porque mucho es del vibración, tercer ojo, ¿sí? porque es vibración. Exactamente, es una vibración, ¿sí? Ya te digo, se habla mucho del tercer ojo y muy poco del tercer oído, que realmente son uno solo porque todo es luz y sonido, ¿sí? Eh, Uno tiene que aprender a escuchar su vibración. ¿Mm? Lo más parecido por ahí que hacemos, sobre todo en Occidente, es echar un poco de cuentas, hacer caso a lo que estoy sintiendo, ¿sí? A las emociones, por ahí me da un poquito de pista de mi vibración, sí que estoy sintiendo, que estoy pensando, y por ahí, bueno, más o menos, ¿sí? Pero eso es el efecto lejano de mi vibración. ¿Mm? Para llegar a la vibración de uno, profunda, hay que meditar, hay que quedarse en silencio, hay que estar quieto y en silencio. Yo personalmente no conozco otra vía, ¿sí? Está el estudio para entender, pero para la experiencia no conozco otra vía que el Yo silencio, tampoco y comulgo con esto, sí, claro. ¿sí? Entonces, cuando uno primero es consciente en la experiencia de ser una vibración, no de tener una vibración, no de estar vibrando, sino de ser una vibración que después de muchísimo proceso de planos eh, se da forma en un cuerpo, se da forma en una experiencia, ¿sí? Cuando uno empieza a experimentar el ser una vibración, ¿m? Desde ahí puede empezar a vibrar alto, ¿sí? Puede Volviendo a... modular esa, Esto es, esto esa es. vibración, sí. Entonces, el vibrar alto no depende de ninguna experiencia, no depende ni siquiera de una emoción, no tiene que ver con un estado emocional, que toda emoción es pasajera. ¿M? Tiene que ver con una permanencia de Dios en ti. Eso es vibrar alto, ¿sí? Tú puedes mirar a tu enemigo a los ojos y vibrar alto. ¿Mm? No solo al amor de tu vida, tienes que mirar a tu enemigo y seguir vibrando alto. Tienes que estar en mitad de un accidente de tráfico y vibrar alto, pero no como una imposición, no como, ay Dios mío, estoy en un accidente, tengo que vibrar. Venga, no, sé positivo, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con un estado del ser. ¿Mm? Por eso lo vinculo, como te digo, mucho a lo que hablabas antes de ese desprendimiento de la materia. Porque está muy vinculada. ¿Mm? De hecho, la propia quietud y silencio tiene que ver con eso. Pero fíjate, cuando hablamos de silencio, que es habitarme en el aquí y ahora, que es en el Ujú. único momento en el que puedo estar conmigo, otro de los pasos que mucho nos cuesta, Mm. ¿no? Porque siempre estamos en lo que pasó, en lo que viene, saltando de una cosa a otra, pero en la práctica, porque yo digo que la práctica hace al maestro, y Sí, esta sí, frase claro. no la creé yo, pero compartiendo tantos años, de tantas experiencias, en monasterios de distintos tipos, eh, la práctica, y la práctica solo con uno, este, te lleva a vivenciar esto del somos una vibración y un sonido. Y en procesos meditativos muy largos y muy profundos, yo creo que se descubre el Dios dándome cuenta, mirá lo que voy a decir, que esa frecuencia que soy, ese sonido que soy, es moldeable. Sí. Ahí es donde empieza el libre albedrío. Para eso está. ¿Sí? El libre albedrío no está en las acciones
No está en voy a hacer esto otro. Está desde nuestro psique sembrar la vibración energética, la frecuencia en la que quiero vibrar. Ese es el verdadero libre albedrío. Luego eso de manera automática e inconsciente se transforma en acción. Pero uno tiene que ir a esa raíz. Hay que entender cómo funcionan los planos, la correspondencia que hay entre los planos, ¿sí? Uno solo puede ver a Dios en lo externo cuando lo ha visto dentro, ¿sí? Una vez que lo ha experimentado dentro, puedo ver a Dios en un bolígrafo. ¿Mm? O como recién decías, en los ojos de alguien con lo que no resuena. Esto es, esto es, esto es. Porque empiezas a comprender que sois lo mismo. Que sois lo mismo, absolutamente. Aunque el intelecto no se pelee con esto y digas, ya, pero ¿cómo voy a ser lo mismo? Pero si es que yo soy esto y él es eso, sí. Pasa por ahí, atraviésalo, atraviésalo. No importa, aunque sea con 99 años. Atraviésalo. Ah, no, Si no, no, en esto no. tranquilo, que volverás aquí Claro, para atravesarlo. O sea, claro, y por eso seguimos estando, ¿eh? sí. Porque nos seguimos experimentando en esto. Por eso tú Mm, dices habitar la cueva interior. sí, sí, absolutamente. Te digo, si uno lee cualquier texto iniciático de cualquier época, va a ver que esto está, que esto, todo el que ha sido iluminado de alguna manera ha hablado de esto, de métete dentro, no lo busques fuera. Y ¿Sí? fíjate tú, desde la filosofía hermética, Mm, Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo, como es adentro mm. es afuera. Y sí, claro, él sentó las bases de lo que vino después y se Y, tú- regó por todo el planeta. ¿Mm? Ujú, y cada Pero uno las hizo bases su son esas. propia interpretación, es tan Mm, simple como esto. sí. Em, Sí, el ay, Kybalión es un libro que animo a todo el mundo a leer ya, ay, sí, 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 hoy, sí. ahora, Mira o que cuando aparece termine este live. así, uno lo ve y, ay, pero Sí, este sí. cosito así, léalo una, dos, cinco veces, no importa, percibe Sí. esa vibración, ¿eh? Porque Pre- es un libro para sentir. precisamente, precisamente una de las experiencias más profundas que he tenido en mi vida fue hace ya unos cuantos años y fue en una meditación y surgió esa voz de la que antes hablábamos que me dijo, estudia el Kybalión. Y yo no sabía lo que era en ese momento. ¿Mm? Igual. Sí, es Y no una sabía. absoluta guía. Y no Entonces, sabía ni qué era el Kybalión ni Hermes mm, Trismegisto, pero yo soy una obrerita, ¿viste? mm, Cuando me llega un mensaje enseguida, a ver, por allá que algo hay que... llega, ¿eh? Por algo llega, por algo Mm, llega. Vamos a leer algunos comentarios, eh, claro, dale. porque los hemos invitado a participar y hasta ahora no los hemos leído. Dice Adriana, ese sentir raíz, pude sentir en un ejercicio de ver a los ojos de mis 6 compañeros en presencia y ahora toca vivir desde ahí. No estoy ahí. Opa, Ujú. ¿podés contestarle, Adriana? Lo que entiendo de su mensaje es que está en una lucha porque no está donde quiere estar. ¿Mm? O donde cree tras esa experiencia que tiene que estar. No sé si me equivoco, ¿vale? No sé si me equivoco. Lo que entiendo es eso. A lo cual yo le diría, desde mi humilde no saber, que está donde tiene que estar. Absolutamente. Pero que siga caminando hacia ahí. Ujú. Y que sobre todo siembre amor. No se puede dar un solo paso sin primero no haber conectado con el corazón. Todo paso que des sin haber conectado con el corazón te va a hacer retroceder. Más tarde o más temprano. Uno se va dando cuenta poco a poco, ¿sí? Pitágoras decía una cosa que a mí me encanta. Bueno, Pitágoras se asocia a Pitágoras, ¿sí? Eh, para mí es uno de los grandísimos, inmensos maestros. Eh, decía, cuando una palabra, ¿sí? surge en el intelecto, surge en el cerebro y sale por la garganta. El trabajo, la labor, es que antes de salir por la garganta, pase por el corazón. Se filtre y salga por la garganta. El conflicto que tenemos los humanos
¿Mm? Es que no Es que, filtramos. es que, claro, en el proceso de que la palabra vaya hasta el corazón, pasa por la boca y no se aguanta y sale, ¿sí? Esto yo lo aplico a todo acto de mi vida, no solo a la palabra, ¿sí? A cada paso que doy. Cada paso que doy nace en el cerebro, nace en el intelecto, tiene que filtrarse en el corazón. Entonces, eh, yo le diría esto, que está donde tiene que estar, pero que siga caminando hacia el lugar que cree que tiene que estar por la experiencia que ha vivido, desde el corazón, que lleve su atención al corazón. Desde el corazón se dará cuenta que está donde tiene que estar y caminará en paz, no en conflicto. Hace un tiempo recuerdo haber trabajado con un querido maestro, Emilio Millo Fiel, esto de recapitular con el corazón. Y suena en este nuevo ego espiritual, New Age espiritual, Peligroso. sí, claro, como, wow, para que esto ya es... Recapitular con el corazón es bajar el GPS de la vida, de esta experiencia, por un tremendo filtro. Y este trayecto tan corto, de 30, 40 centímetros, que separa la cabeza del corazón, para el caminante es el más difícil, porque hay un ego detrás de todo eso, que nos manipula de tal manera que está siempre comparando, haciendo, diciendo, es importante que lo diga ahora, porque entonces voy a ser más inteligente, y es importante que porque lo tengo que decir, y no me permito ese tiempo. Yo no sé si es de madurez, no sé cómo llamarlo, tampoco importa, creo, en el cual, sí, claro, porque a veces ni las palabras ya, ¿viste? Es el sentir, ese tiempo donde hago mi propio proceso. Sí. Porque no nos olvidemos que de esta caja de resonancia, si estamos hablando que somos energía y sonido, salen palabras. Y las palabras son vibración sonora que se impregna en otros cuerpos que también estamos siendo. Por ende, en el afuera hasta de nuestra Merkabah. Totalmente, sí. La palabra es sonido inteligente, es sonido con inteligencia incrustada, ¿sí? Inteligencia que viene de nuestra propia psique, que no es la misma que la del otro. Por eso una palabra para uno es una cosa y para el otro es otra, ¿sí? Pero es sonido y en los sonidos está todo, en los sonidos está todo. La ciencia del yoga lo sabe muy bien esto, desde hace muchísimos años. En los sonidos y en la luz. Los sonidos de los cuencos tibetanos, de los gong, todo tiene un sentido. No hemos descubierto nada. Sobre todo, los sonidos internos son los que uno tiene que escuchar. Y por Dios, no confundir sonidos internos con pensamientos. No, no, eso es ruido, eso es ruido. Sí, sí, sí. Los sonidos internos. Uno puede empezar simplemente por escuchar su corazón, que es un sonido interno, pero para ir más allá, ¿sí? Precisamente la vibración se irradia desde el centro del corazón. Ese es el Cristo de la misericordia, de hecho representa esto. Como tú decías antes, todo el tema de vivir desde el corazón, todo esto es muy peligroso para la espiritualidad superficial. Es un puente, es una puerta que si uno la atraviesa, wow, llega a un nivel muy profundo, pero el peligro es quedarse ahí, ¿no? Todo el Nuevo Testamento es un manual fabuloso para vivir desde el corazón, cuando uno trasciende la primera lectura. Todo el Bhagavad Gita es otro manual fabuloso para vivir, entender qué significa vivir desde el corazón. No es una expresión bonita ya, no tiene que ver con eso. Ni Tiene tampoco que es ver... hacerte el bueno y el comprensivo No. para el mundo de la fe. No, porque también se entiende desde, Sí, ¿viste? Como ella no se enoja, como no reacciona, ella ya está en su centro. sí, No, sí, no, sí, totalmente, totalmente. por Sí, favor. no tiene que ver con una forma,
no tiene que ver con la forma. Hay que ir a la esencia de la vida, no a la forma. ¿Mm? El corazón tiene que ver con la esencia del ser. Eh, hay que ir al mecanismo interior del ser humano, que es todo un mecanismo, es todo un engranaje bueno, que en Occidente está muy poco estudiado. Ya te digo, en el hinduismo, por ejemplo, nos lo llevan contando desde hace 5.000 años o más, ¿sí? Pero en Occidente, bueno, la ciencia recién empieza a descubrir cosas y dice, ah, mira, esto por aquí, por allá. El ser humano es un mecanismo, es un engranaje, es una máquina. Perfecto. Dentro, sí, es una máquina perfecta que funciona de una manera sublime y cuando uno limpia el engranaje y ajusta los ejes, ¿m? La vibración empieza a elevarse. Ese Así. es el trabajo, ese es el viaje interior. El primer paso del viaje interior, como decíamos, es mirar a ese yo, mirar a ese Álvaro, a esa Alicia, a ese ego y decir, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Por qué me frustra esto? ¿Por qué me gusta esto? ¿Por qué me enfada esto? ¿Por qué me enamora esto? Honestidad bruta Sí, conmigo misma. Honestidad bruta o brutal. sí, es el primer Conmigo paso. creo que es el primer paso. Mm. Y hoy, Álvaro, ¿acompañás a otros seres en su propio proceso? Pues sí y no. A Sí ver, y no. Acompaño, pero bueno, hasta hace un tiempito yo acompañaba a personas, hacía sesiones, ¿sí? Eh, online casi siempre. Hace un tiempito tomé la decisión de dejar de hacerlo eh, y lo que hago ahora mismo es acompaño a muy, muy poquitas personas, ¿sí? A muy poquitas personas de una manera gratuita con el único requisito de ver en ellos una absoluta entrega y voluntad hacia el ser. ¿Por qué? Porque en el proceso de acompañamiento que hacía antes, lo que me encontraba era mucha confusión de la persona con un proceso terapéutico, ¿sí? Entonces, yo ahí prefiero no entrar, sobre todo porque no soy terapeuta, ujú, ¿sí? Y sé la increíble labor de un terapeuta, estaba años en terapia, ¿sí? Y ese es el primer paso del que hablo, ir a terapia. Cualquier tipo de terapia transpersonal, ¿sí? Y estudiarse a uno mismo. A día de hoy acompaño a personas de una manera, pues lo que te digo, o sea, a un número muy pequeñito de personas, ¿sí? Lo que sí que estoy disponible siempre es a responder cualquier inquietud, ¿sí? Incluso a tener encuentros por Zoom ocasionales con cualquier persona que me lo pida por Instagram, por privado, ¿sí? Todo aquel que me escribe por privado le respondo. A veces ya tardo lo más, a veces saben, tardo acá menos. 119 corazones palpitando juntos. Está abierto, mi querido Álvaro, a responder las preguntas que cada uno de ustedes tengan, ¿no? Sí. Por ahí puede que en un tiempito haga algo grupal, ¿sí? Tengo algunos objetivos en mente, pero bueno, estoy trabajando en la manera de poder hacerlo de forma gratuita, que es como yo entiendo este proceso. Entonces, bueno, estoy trabajando en ello para poder hacerlo así. ¿Mm? Entonces, bueno, de momento la invitación a la que digamos, la apertura a la que yo hago, la apertura a la que invito es a eso, a que cualquiera que tenga una inquietud, que me pueda escribir por Instagram, que lo haga, y en base a la inquietud, pues se puede responder por ahí, se puede hacer un encuentro por Zoom, incluso tres, ¿sí? Pero prefiero no llamarlo acompañamiento como tal, O un encuentro, hasta... Sí, sí, sí. Mm, un encuentro. mm. Este, Han pasado 60 minutos en el tiempo Wow. sin tiempo. ¡Wow! Sí, sí. No me pensaba que era mucho menos. Fíjate, ¿no? Cómo perdemos la noción cuando estamos cada uno de nosotros en el proceso y estamos recibiendo información valiosa, nutritiva, que lo más valioso que tenemos es como que desapareció Sí, y me entregué al instante presente. La verdad, sí. en lo personal, Álvaro, te he disfrutado muchísimo. Gracias. Este, Creo que la comunidad también se ha nutrido. Estamos esperando más comentarios. Ahí te agradecen, por favor. Este, y me gustaría volver a tener otro encuentro
contigo si te resuena en un tiempo. ¿Tienes ganas? por supuesto, cuando quieras. Ujú. El no tiempo del que hablabas da para otro encuentro. Da para otro encuentro. Bueno, Porque precisamente la vibración sucede en el no tiempo. en el no tiempo, Mm, exactamente. Ahí te dicen maravilloso, gracias, gracias. A ver, quiero leer los gracias. últimos comentarios. Y gracias. Gracias por tu Gracias. amorosidad y por fundamentalmente tu honestidad, ¿no? Por ahí no resueno, por ahí sí, libre, libre. De esto Mm, se trata, de ejercer este derecho de ser libres, ¿no? mm, totalmente, totalmente. Gracias a ti y cuando quieras, siempre disponible. Nos volvemos a encontrar. Gracias a todos, Por gracias supuesto. Álvaro, gracias. Gracias. Chao, chao.